Buenos días. En nombre del periodista Carlos Rafael Fernández, le damos la bienvenida a todos ustedes en este programa Acontecer Económico. En el día de hoy vamos a tratar un tema que consideramos que es de mucha importancia sobre lo que es la concientización. Muchas veces cuando estamos en grupos o cuando debemos tratar con algunas personas, decimos que vamos a concientizar, y en este sentido nosotros entendemos cuando llevamos a los otros a la posición que nosotros tenemos y creemos que ya esa persona está concientizada. Sin embargo, hay un método que ha explicado especialmente Pablo de Freire, explicando lo que es la concientización. Primero, cada uno de nosotros, la forma de actuar, la forma de proceder, la forma de nosotros hacer nuestras actividades, hay algo que nos dicta, que decimos que es la conciencia. Y cuando nosotros hacemos alguna cosa que dentro de nosotros sabemos que no está bien hecho, hay algo que nos llama la atención y nosotros decimos que es la conciencia. Asimismo, de la forma que nosotros actuamos y consideramos en nuestro interior que está bien hecho, entonces hay una conciencia que nos aplaude y nos hace sentir bien. Esa conciencia que nosotros todos tenemos es algo inmaterial, es algo espiritual, es algo que a veces nos dice al oído cómo debemos conducirnos, cómo debemos actuar. Pero el proceso de concientización, explicado como un método, tiene 4 etapas. La primera etapa es la más baja, es lo que se llama la conciencia mágica. Y la conciencia mágica es cuando nosotros creemos, cuando un grupo, cuando una sociedad, cuando una nación, pero a partir de cada uno de nosotros, considera que los problemas que nosotros tenemos, otros nos los van a resolver como arte de magia. Los niños tienen una conciencia mágica, y los niños, hembras o varones, no importa, cada uno considera que sus problemas los padres se lo tienen que resolver, y a veces hacen pedidos a los padres que no están al alcance económico, material de los padres alcanzar, pero los niños consideran que sus padres pueden resolver todos los problemas como arte de magia. Entonces, cuando nosotros consideramos que nuestros problemas no lo tienen que resolver otros, estamos en lo que se llama la conciencia mágica. Y esa conciencia mágica es el nivel más bajo que puede tener una persona, que puede tener un grupo, que puede tener una sociedad. Porque los problemas que nosotros tenemos, las aspiraciones que nosotros tenemos, no se resuelven por problemas de magia. Eso es algo ilusorio. Por lo tanto, la conciencia mágica es el nivel más bajo. El segundo nivel de la concientización es lo que se llama la conciencia ingenua. Una persona ingenua es una persona que tiene una edad y no asume el papel que tiene esa edad, que tiene una responsabilidad y no asume la responsabilidad que eso amerita, que tiene un cargo y no desempeña ese cargo. Entonces, por ejemplo, una niña de 10 años, es posible que pase un tiempo jugando muñeca. Y a esa edad, eso es lo que amerita. Pero si es una niña de 18 o 20 años, la edad de 18 o 20 años no es para jugar muñeca, es para estudiar, es para formar familia, es para trabajar. Entonces, el que quiere hacer una función que no le corresponde, porque ya ha superado esa etapa, entonces es lo que se llama una conciencia ingenua. Aquellas personas
que aspiran a cargos en política, en sindicalismo, en cooperativa, en juntas de vecinos, en cualquier organización, y después que llegan a tener los cargos no lo desempeñan eficazmente, es ingenuo, porque no juega el papel que le corresponde, porque está en otro sitio que no es para la cual ha aspirado o para la cual le han depositado confianza su familia, su grupo, la asociación donde pertenece. Entonces, en el proceso de concientización, los dos niveles más bajos que puede tener una persona, que puede tener una sociedad, es lo que se llama la conciencia mágica y es lo que se llama la conciencia ingenua. La tercera etapa, que ya va adelantándose más a lo que es la concientización, es lo que se llama la conciencia crítica. La conciencia crítica es la capacidad que nosotros tenemos para criticar la sociedad, para criticar lo que pasa en la economía, en la política, en lo cultural, en lo moral, en lo religioso, en cualquier cosa, para actuar en una forma crítica. Pero la conciencia crítica comienza con lo que se llama la autocrítica. Y la autocrítica es la capacidad que nosotros debemos tener para criticarnos nosotros mismos. Cuando nosotros somos capaces de criticar nuestras acciones, de criticar nuestras actitudes y hacerlo en una forma positiva, y como se dice en algunos sectores, tratamos de enmendarnos, de corregirnos los defectos que nosotros tenemos en nuestras actuaciones, esa autocrítica que nosotros mismos nos hacemos a nuestras actuaciones sirven para tener la capacidad de criticar la sociedad, pero no la crítica en forma de chismografía, sino la crítica para buscar cuáles son los males que tiene nuestra sociedad, cuáles son las raíces y cuáles son los responsables. Y eso es lo que se llama la conciencia crítica. Y el nivel más alto de la concientización es lo que se llama la conciencia política. Y la conciencia política en este aspecto no se refiere a los partidos políticos, sino es cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad, cuando nosotros asumimos el rol que nos corresponde dentro de la sociedad y lo hacemos con eficacia, estamos en la conciencia política. Cuando nosotros no dependemos de otras personas, de otras instituciones, y para los problemas que nosotros tenemos no tenemos que acudir ni al gobierno, ni al partido político, ni a otros sectores, entonces nosotros tenemos una conciencia política. Y la política en este sentido es asumir cada uno el rol que nos corresponde. Muchas veces nosotros nos eligen para un cargo, nos ponen en un puesto, en una posición, y no nos hemos preparado porque no hemos asumido políticamente esas funciones. Y eso es lo que nos da a nosotros el grado de mayor concientización. Y una persona que sea capaz de desempeñar el rol que le corresponde, no es irse más arriba ni aspirar a todo, sino el rol que le corresponde, es una persona que está concientizado políticamente. Cuando no dependemos de otros, cuando no creemos que nuestros problemas otros nos lo van a resolver, cuando asumimos realmente el rol que nos corresponde, las funciones que debemos desempeñar, estamos superando la conciencia mágica y la conciencia política para convertirlo en una conciencia crítica y política. Uno de los males que tiene nuestra sociedad, uno de los males que nosotros tenemos en la mayoría, es que estamos en la etapa de la conciencia mágica y de la conciencia ingenua. Nosotros creemos que si tenemos un problema tenemos que acudir al gobierno y que el gobierno es el que nos tiene que resolver. ¿Cuántas veces va uno a un barrio y encuentra que hay un pequeño problema de un bache, que hay un problema de un desagüe, que hay un problema que se puede solucionar y que hay hombres que están sentados jugando, que tienen la energía, la fuerza y la disponibilidad de resolver ese problema y no lo hacen esperando que otros lo resuelvan? Eso es una demostración de la conciencia
mágica que vive nuestro país. Cuando nosotros tenemos funciones que desempeñar, hay juntas de vecinos, ahí tenemos problemas en cada barrio, en cada comunidad, y no se enfrenta a la situación. Cuando estamos en un sindicato y el sindicato no asume el rol que le corresponde. Cuando estamos en un partido político y el partido político habla, pero no resuelve los problemas políticos que hay en nuestro país. Entonces, esos son los grados de conciencia mágica y conciencia ingenua que debemos superar. Y debemos superar eso con despertando la conciencia crítica y despertando la conciencia política. Los planes de educación, los planes de cultura que se desarrollan, sea en la escuela, sea a través de las organizaciones sociales, sea a través de cualquier institución, tienen que ir fundamentalmente a despertar la conciencia crítica y política de las personas. Si nosotros como personas, como dominicanos, nosotros cada uno nos disponemos a asumir el rol que nos corresponde, no a depender de otros, no a creer que el partido no va a resolver, o el gobierno o el ayuntamiento no va a resolver los problemas, sino nosotros mismos. Entonces, las asociaciones intermedias que son entre la persona y la sociedad, como son las cooperativas, los grupos de consumidores, los sindicatos, las juntas de vecinos, las organizaciones no gubernamentales, tenemos un papel más importante que desempeñar en la sociedad que los partidos políticos. Porque los partidos políticos solamente se reúnen en función a tener cargos y distribuírsela, a tener el poder. Pero los problemas de las comunidades, los problemas de los trabajadores, los problemas de los consumidores, de los cooperativistas, tenemos nosotros que resolverlos. Entonces, en este sentido, la concientización, el proceso de concientización, nosotros abandonar estos métodos que hasta ahora estamos practicando, de dejar o pretender que otros nos resuelvan los problemas, es el proceso de concientización lo que nos va a dar el cómo nosotros podemos superar los grados de concientización. La educación tradicional que nosotros tenemos en la escuela no nos enseña a nosotros a actuar como ciudadanos dignos, y muchas veces tenemos, y uno de los problemas que tiene la educación dominicana es que nosotros somos el segundo país de atrás para adelante en lo que respecta a tener profesores y tener la educación del lenguaje y la matemática, que son bases fundamentales, porque el lenguaje nos sirve para otras materias que son muy importantes. El que no sabe el lenguaje, el que no sabe la gramática, no puede incursionar en otros tipos de materias. Y el que no sabe matemática difícilmente puede triunfar en física, en química o en otras materias. Y nosotros tenemos las deficiencias. ¿Por qué? Porque se han dilapidado mucho dinero en pagar honorarios a funcionarios y no hemos formado los maestros, los educadores que necesita el país. Y si no tenemos maestros que sean eficaces en las escuelas, en los liceos secundarios, en las instituciones de educación superior y en las mismas universidades, nuestra educación va a lo tradicional. Y la educación fundamental debe ser despertar la conciencia crítica y despertar la conciencia política en cada uno de nosotros, y así estamos despertando la conciencia crítica y política en la sociedad dominicana. Vamos a hacer una pausa y después de esta pausa continuamos nuestro programa tratando sobre la concientización. Continuamos tratando el tema de la concientización en este programa Acontecer Económico, que dirige el periodista Carlos Rafael Fernández. Hablamos en la primera parte lo que es el proceso de concientización, que son los procesos de pasar de la conciencia mágica y de la conciencia ingenua a una conciencia crítica y una conciencia política. Uno de los métodos para llegar a este proceso es lo que se llama la educación continuada, la educación permanente. Y nosotros, para entrarnos dentro de lo que se llama la educación permanente, tenemos que tener la disponibilidad, la disposición, aunque seamos adultos, porque no es un método para niños, sino un método para adultos, el tener la disponibilidad
de aprender